Cuando hablamos de lugares inexplorados, nos vienen a la cabeza los aventureros de novela, de película, los parajes más exóticos, aquellos que ocultan tesoros, animales extintos, lugares puros, arcaicos, que nadie ha contemplado antes. Fábula y fantasía. La Antártida, Lemuria, Agartha, Mu, Avalon, el Jardín del Edén, Hiperbórea, Rayleigh. Soñar es fácil, contagioso, pero ¿acaso cuando encontremos esos lugares legendarios no dejarán de serlo? ¿No perderán su mística al hollarlos? ¿No los contaminaremos? Al final, por algo se denomina pseudociencia, lo cual no limita la ínfima probabilidad. Resituémonos en el presente. Yendo a lo real, 2/3 partes del planeta están cubiertas de agua y no sabemos qué coexiste y qué puede haber y habitar allá abajo, en las profundidades insondables. Gran parte de Australia todavía no ha sido recorrida. Recorrer grandes porcentajes de desiertos no levanta pasión alguna para su cartografía. Por supuesto, montañas aún no escaladas, como el Gangkhar Puesun, en el reino de Bután. Inmensos valles en cordilleras como la del Himalaya, apenas registradas. Cuevas sin explorar, como Take Boroya, en Afganistán, Georgia. O tribus sin contacto con el mundo exterior. Además, por supuesto, de bosques, junglas y selvas que mantienen intactos sus secretos excepto para aquellos nativos, nacidos y crecidos en las mismas. Y eso sin mencionar que el mundo no lo percibimos ahora tal y como fue antes. Años de cambios por climatología, desastres naturales o erosión, por poner varios ejemplos, han cambiado la orografía, el paisaje, cubriendo ciudades enteras de mares o arenas o montaña o hielo. Igual que han emergido nuevas islas, porque quizá no exista la intratierra o Agartha, pero sí que tenemos los cimientos de nuestra civilización y enigmas mucho más antiguos anidando en letargo bajo nuestros pies. A no kilómetros de profundidad, porque los años añaden capas y se debe excavar para descubrir la verdad de quiénes fuimos y así conseguir las tan anheladas respuestas por la especie humana. Y unido a estos lugares inexplorados está la zoología y la criptozoología no explorada. Se siguen descubriendo animales, aunque sería más bien encontrarlos, porque igual que los lugares, los animales ya estaban ahí, por fortuna, lejos de la influencia humana. Y somos ignorantes de la mayoría de cuanto no hemos sido capaces de concebir, incapaces de imaginar lo inimaginable. Nos ponemos muros, fronteras, tabús, barreras a esa propia capacidad de concebir algo que se salga fuera del propio concepto humano. Sucede con los extraterrestres. Los asociamos en base a la forma en que tenemos de existir y funcionar a nivel orgánico. Compuestos químicos, atmósferas, pueden no tener nada que ver. ¿Cuánto hace que nos salimos de leyendas antiguas para crear nuevos conceptos que nos dejen sin aliento? Continúan y continuarán surgiendo misterios. Y es que la superficie de Marte está mejor cartografiada que la Tierra, sobre todo en la parte del líquido elemento. Algunos nos dejarán sin aliento, otros quedarán en nada, simple clickbait. Este es el tema y la idea a tratar hoy, con ramificaciones infinitas, como podéis presuponer. Así que con la imaginación ya bullendo, y lleno cada uno con las investigaciones realizadas, vamos a ello. Y tened en cuenta que todo cuanto digamos, nos podemos equivocar sin mala intención y sí por exceso de credulidad. Esto es Territorio Stranger. Bienvenidos, estamos en un nuevo episodio de Territorio Stranger y como habéis comprobado con la introducción, tenemos un invitado hoy de lujo, de excepción, que es nada menos que Román Sanz Mouta. A Román le conoceréis por ser el exorcista que hace el ritual román, ¿no? A esas novelas de todo tipo y pelaje dentro del monolito.
Y bueno, pues Román es un escritor ya con una amplia experiencia detrás. Ha publicado las novelas Intrusión, De gigantes y hombres y Benceno en la piel y ha participado en miles, millones de antologías. Creo que es un lujo para nosotros tenerte aquí, Román. ¿Qué tal? Hola, buenas. No, el placer es mío y era una invitación que no podía no corresponder. Bueno, y como has dicho en la introducción, vamos a hablar de lugares inexplorados, de rincones por hollar aún o tal vez no. Y bueno, junto a Román, pues tenemos también a nuestros compañeros BJ, Chal, ¿qué tal? BJ. Hola, buenas. Lo mismo, Román, un placer que estés aquí. Ya teníamos ganas de que vinieras y el tema yo creo que es fascinante y va a dar mucho, mucho juego. Y también tenemos a Vicente Ortiz, que no sé si tienes ahí atado al profesor PV, o le tienes por ahí o le tienes encerrado. El profesor estaba por ahí haciendo café. No sé si vendrá luego a saludar a Román o qué. Encantados de tener aquí a Román. Bienvenido. Gracias. Claro que sí. Bueno, yo soy José Luis y nada, pues como decimos, vamos a introducirnos en esos lugares poco explorados que dan tanto de sí para a la hora de fabular, ¿no? Y que estimulan tanto la imaginación. Y para comenzar, creo que Román, va a ser tu turno y nos puedes hablar, por ejemplo, para empezar fuerte, de un terreno tan vasto y tan blanco como es la Antártida. ¿Qué podemos encontrar por allí? Bueno, ya digo, como decimos en la introducción, lo de lugares inexplorados es un poco equívoco, porque lo mismo es que no se quieren explorar o que no sale a renta enviar gente allí. Me parece que esa insaciable curiosidad humana que llevaba a recorrer el planeta de una punta a otra, a pie o por el medio animal que se concibiese en cada momento, parece ser que ese ansia ha dejado de existir. Y una pregunta que luego sí quiero lanzar para el resto es si supone lo mismo tener una foto de un sitio, una foto por satélite, tener un mapa, que haber estado allí in situ, haber llegado realmente a explorarlo, saber lo que hay allí, saber quién hay allí, qué tipo de flora, qué tipo de fauna, cómo se respira, a qué sabe el lugar, a qué huele el lugar. Y da la sensación de que hay un poco de conformismo por eso. Me parece sorprendente que Marte, evidentemente por la ausencia de agua, pero que Marte esté más cartografiado de lo que está la Tierra. Y eso siempre te deja un poco frío, una sensación inhóspita de estamos en un lugar que a lo mejor no conocemos del todo bien. Por eso sí quería lanzar esta pequeña pregunta antes de soltar un par de datos sobre tanto la Antártida como otros temas que yo creo que habíamos hablado previamente. Ha sido difícil encontrar datos realmente veraces, comprobados, sólidos, pero sí que es verdad que por lo menos en mi caso tengo alguna pizca de documentación y algún hecho y alguna historia realmente curiosas que creo nos van a entretener. Pues claro, yo creo que lo mismo no es lo mismo, bueno, cada vez que ves, cuando te vas de viaje, ¿no? A cualquier ciudad, cuando ves las fotos dices, joder, es que esto no le hace justicia. Y con cualquier sitio de estos, yo me pongo en la piel de, hará, no sé, 20, 30 años que no existía la tecnología de ahora, de ese, ¿cómo es el Google Earth, ¿no? Que está todo cartografiado con satélites. Y claro, cuando no existía esto, sí, veías fotos tomadas con aviones y tal, fotos borrosas, que yo creo que alimentaban más el misterio que otra cosa. Y ahora se pierde quizá un poco esa mística, pero aún así yo creo que sigue habiendo rincones a los que la tecnología no llega. Quizá a mí me has hecho pensar, Román, en la figura del explorador, ¿no? Una figura que era muy clásica y romántica, ¿no? Diría del siglo XIX, ¿no? El doctor Livingstone, supongo, ¿no? Un tío ahí perdido en medio de la selva que se encuentra otro tío, se reconoce y dicen, coño, eres tú, llevas perdido aquí en el bosque, cartografiando, buscando, descubriendo, metido en un sitio del que no sabes si sales, ¿no? Y es curioso que quedando tanto mundo por hollar, como decía José Luis, y decías tú, Román, al principio, esa figura ya ha desaparecido, ¿no? Por la comodidad de los paquetes de turismo, ¿no? Y bueno, haciendo un poco de spoiler sobre el tema que yo trataré,
el mismo alpinismo, ¿no? Aunque vamos a hablar de lo que es el mundo de la montaña, y lo dejo ahí caer para que lo pensemos, es pues desde el Everest en paquete turista a esas otras montañas que no son 8.000, que hay 14 que son los que todo el mundo quiere tachar de mapa y que siendo 7.000 todavía están sin que nadie haya hecho cumbre, ¿no? Algunas, como mencionabas al principio, las de Karpo en Bután, porque está prohibido, ¿no? Porque es casi religioso, ¿no? Y Sí. no sé, esa figura del explorador, ¿no? Cómo ha desaparecido en favor pues eso, de echarnos una foto, como bien decís vosotros dos, de no hacer justicia, ¿no? De meterle 4 filtros, pero ya nadie va a las pirámides a tocar la arena, ¿no? Y a coger un puñado, sino a echarme la foto y he estado ahí, ¿no? Esa figura del explorador. Pues vamos a intentar meternos en la piel. Ahora quizá lo que más aproxima a un explorador serían los documentales que se hacen cuando ves que viajan a África, Asia, Sudamérica, o se acercan a una comunidad no contactada, o es lo más cerca que puedes estar, pero claro, lógicamente, si no estás allí en el terreno, lo que estáis diciendo, palpando, oliendo, sintiendo los mosquitos, viendo realmente cómo vive esa gente, yo creo que no te haces a la idea de lo que hay. Una buena malaria. Una buena malaria. Entramos un poco entonces en el tema del hielo, ¿no? Sí, Dale caña, que hace calor. Vale, como comentamos al principio en la introducción, igual que la roca, el agua y la arena esconden vestigios, gran parte de lo que vemos ahora como hielo, como zonas de temperaturas extremas e inhabitables, antes disfrutaba de otras condiciones y albergaba variado verde, variada vida, flora, fauna. Es verdad que en el caso de la Antártida, aunque a ver si podemos tocar alguna de las zonas geográficas también por encima, creo que se remontaba 30.000 años, 3 millones de años, 30 millones de años antes de la siquiera aparición del hombre, pero eso no quita porque no haya restos tanto ya digo, de vida vegetal, de vida animal, alguna civilización antigua, ojalá. Ya te digo, yo me gusta ser escéptico, pero también me encantaría que me sorprendiese y me encantaría que todas esas fábulas se hiciesen realidad, por lo menos en alguna ocasión, saber qué hubo, qué hay, qué habría, qué hubiere. Aunque sí que es cierto que la ciencia nos suele disuadir sobre ello. Y entonces tenemos la Antártida, que es prácticamente es un continente. Luego también entraremos un poco en la carrera por los polos, que ha sido anegado por siglos y siglos de carándanos, de hielo, y todo lo que yace bajo las capas de escarcha, sea por el norte, Groenlandia, Alaska, Siberia, parte de la Patagonia, es inexplorado. Es decir, la gente ha ido allí, ha puesto su bandera, ha plantado unas pocas de bases en lo que es la costa, se ha hecho las fotos precedentes, ahora se está investigando un poco más, creo que el lago Vostok, y están dando como fruto, pues, encontrando fauna marina, encontrando algún tipo de insectos, microbios que no se conocían hasta ahora. Bueno, recordemos también que se descubren, que repito, está mal la palabra descubrir, se descubren animales nuevos todos los días, especies nuevas. Y en aquella zona mucho más, porque parece que está casi casi congelada en el tiempo. Te digo, a mí no me gusta dar paulo a muchas de las locuras que se propagan por la red, que conviven con nosotros desde hace años, pero sí es interesante, yo creo, que comparemos un poco y así soltamos tres o cuatro ideas, comparar las creencias, los anhelos, porque al final, ¿quién no ha escuchado sobre pirámides y sobre ovnis bajo el hielo? Yo creo que es la referencia más habitual. Sí, los misterios, y yo recuerdo también mucho esas teorías delirantes, o no, quién sabe, de los nazis visitando la Antártida en busca de no se sabía qué, tal vez una ciudad perdida, tal vez cualquier otra cosa. No sé. Los nazis siempre tan interesados en este tipo de historias. Sí, es que además los nazis, quiero decir, en cada uno de los emplazamientos que he ido estudiando, figuran ellos. Los años tengo algo de datos, quiero decir, parte realidad sobre el tema de la base, parte un poco fantasía y parte de la mitología popular, pero sí es verdad que estuvieron allí, tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. Pues si han estado, si hay referencia de ellos en todas partes, es que algo de verdad tiene que haber. O sea, creó una mitología tan grande a su alrededor que los hacía casi omnipresentes, ¿no? En todo el mundo. Pero tú date cuenta que tienen una base en el lado oscuro de la Luna, con robots.
Eso es mitología popular. Lo habéis tenido que oír seguro, pero seguro. Eso está demostrado, ¿eh? Pues vamos a ver. Ahí sí que quiero pensar que no. Que no se han construido su propia Alemania en la Luna. En todo caso, si se han construido su propia Alemania, están llegando los chinos para expropiarles de allí, con lo cual no les queda mucho. O venderles material. Claro, al final los chips se acaban, el agua se acaban y todo hay que comprarlo. Efectivamente. Pero sí que es interesante qué referencias tenéis vosotros sobre eso, sobre los secretos del hielo, sobre lo que se oculta allí, que os gustaría, más allá de por ejemplo, novelas de ficción, hablamos de Julio Verne, de Poe, de Lovecraft, como por ejemplo tres que han jugueteado un poco más con estos conceptos. Concretamente Lovecraft tiene Las montañas de la locura, Poe tiene la extraña narración de Arthur Gordon Pym, la extraordinaria narración. Tiene varios títulos, yo creo. Aventuras de Arthur Gordon Pym o el viaje. Claro, bueno. Tengo un par de ediciones por ahí, pero creo que no se titulan igual siendo el mismo libro. Sí, por eso te Aventuras de Arthur Gordon Pym. Bueno, y en otro sitio pone la narración. La narración. Creo que el mío pone la narración. Tiene diferentes títulos, yo creo. Arthur Gordon Pym, ya está. Sí, porque está claro, esa referencia no lo iba a dejar claro. Pues yo iba a mencionar, añadiendo un poco esto, antes de volver a yo creo que a la realidad, pero que ya sabemos que la realidad imita al arte, La cosa, de John Carpenter, que ya hemos dicho que Román te vas a venir, ¿no? Un especial de Carpenter. Ahí tenemos La cosa. Y luego estaba pensando en una serie que yo creo que ha tenido buena recepción, pero no ha sido muy, muy vista por mucha gente, que es The Terror, que está basada en una novela que yo no me he leído, pero muy buena novela. Lo que es la serie está muy bien y es un poco versa sobre esto, ¿no? La mística de la aventura, ¿no? Intentando cartografiar, ¿no? El cono sur y el canibalismo. Y el canibalismo. Con Arthur Gordon Pym. Y ahí está, ¿no? Toda la mística también de un pueblo, de los locales, ¿no? Y todo esto. No sé, ya habéis mencionado también el tema de la pirámide, que sí, hay unas coordenadas de una supuesta forma piramidal que no se entiende muy bien. Yo ya he mencionado tropecientas veces porque me parece muy inquietante y lo repito una vez más porque viene a colación. Cuando hace, no sé exactamente si fueron 3-4 años, ya se pierdo la referencia, pero fue más o menos, fue de hecho en los últimos días, meses del mandato de Barack Obama, que decidieron cerrar todo lo que es, ya no se puede sobrevolar de una manera, tú te compras una nave o tienes tu jet privado, no puedes sobrevolar la Antártida, está prohibido, ya no puedes ir por iniciativa propia, tienes que pedir un permiso, antes te comprabas un billete desde Argentina, había forma de ir. Ya está prohibido. Y ese momento de hace 3-4 años donde todos los jefes de Estado más importantes, Barack Obama, el Papa, Putin, se juntan para ir allí, no en plan conferencia todos juntos, pero fue uno, luego fue el otro, y no te explican por qué. No sé, es misterioso, ¿no? Lo que hay allí, porque más allá de que no esté muy explorado, es que no es fácil acceso, ¿no? Es algo que no es como la muralla china, la ver una vez en mi vida si acaso, ¿no? Pero está claro que a la Antártida no vamos a ir, el 99.99% de los aquí presentes, ¿no? Entonces hay un misterio muy fuerte sobre lo que es el hielo y aparte las condiciones ya de por sí que lo hacen bastante molesto. Yo respondiendo a Román, a mí lo que me gustaría, es un poco fantasioso, lo reconozco, lo que me gustaría que apareciera bajo el hielo o algunos restos de una civilización perdida, muy cinematográfico, o restos de algún animal que se haya conservado o no, pero los restos de algún animal de los que no se tenga, un animal grande, de época de dinosaurios o una cosa así, un animal enorme, no con fines de extraerle ADN para clonar, ni rollos de estos, como se lleva hablando tanto tiempo de mamut, ni nada por el estilo, pero eso, o algún animal del que no se tenga constancia, siendo un animal de grandes proporciones, o los restos de alguna civilización. Eso molaría. Eso está muy bien tratado en Las montañas de la locura de Lovecraft, cuando encuentran esos fósiles tan raros, no llegan a ser dinosaurios ni cosas de estas, pero... Son medio vegetales, ¿no? Sí. Y a mí esa novela me encanta y yo creo que trata ese lugar
se queda en tu cabeza, tal como te lo cuenta el bueno de HP. Sí, ves hasta los pingüinos, cuando los pingüinos gigantes, eso, ves que salen huyendo de algo. Los emperador, que son reales también. Sí, sí. Pues nada, dale, Román, continúa con... No, estaba comprobando ahora que la Antártida lleva congelada 14 millones de años. Hostia. Entonces Es va a ser complicado que 14 haya una millones de cosa. años, estamos hablando de que lo que nosotros vemos como cordillera es hielo, debajo de ese hielo hay montañas, debajo de esas montañas Hay había valles. junglas, había selvas, había valles y había vida. Claro. Entonces, existía vida y probablemente fuese uno de los centros de vida, uno de los pulmones del planeta en su momento, como ahora lo puede ser el Amazonas o no recuerdo ahora cuál es la otra selva de África que luego también comentaremos. Todo eso está allí debajo. Llegará un momento, evidentemente no se puede, debería ser una expedición muy, muy preparada para el frío, porque una cosa es caminar por el piso liso de la Antártida o del Polo Norte, si nos ponemos, recorrerlo de un lado a otro, sabiendo más o menos las distancias, y otra cosa es adentrarse en las montañas. Esto Villet lo sabrá. O sea, quiero decir, si ya hablamos de una climatología extrema, imaginaos a más altura. Y eso es algo que de momento los pobres intentos de exploración que se hacen son hacer un agujero en el hielo, sacar un poco de agua, meter un palo, como cuando compruebas el aceite del coche. Y sí, sacar microorganismos, encuentras, es lo que te digo, hay nuevos insectos por ahí, creo que había unas arañas realmente espeluznantes de agua que si te las encuentras por ahí, pues yo saldría corriendo durante meses. Pero me da la sensación que está poco explorado. Y en el tema de la conquista, aquí sí que la historia es alucinante, porque tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur mencionaba Villet el tema del terror, que es una novela de Dan Simmons, que es uno de los maestros de la literatura de género de terror. Quizá no a la altura a lo mejor de Stephen King, pero prácticamente tiene cosas como la canción de Cali, que son espeluznantes. Además, lo busco en un momento porque hay un par de títulos suyos muy significativos. Un verano tenebroso. Un verano tenebroso, que es Buenísimo. otra novela tremenda. Tiene la saga de Hyperion y la caída de Hyperion y Endymion, que es ciencia ficción pura, que fue de la primera ciencia ficción que yo leí de pequeño, que te dejaba también pero helado. Y tenía otra obra, que además debe ser una de sus... Porque Dan Simmons sacó... Hubo un momento donde tanto Stephen King como Robert R. McCammon, que es otro maestro del terror que si no habéis leído tenéis que leer, como Dan Simmons hicieron más o menos no a la par sus obras primas de apocalipsis. En el caso de Stephen King fue The Stand. En el caso de Robert McCammon creo que fue El último canto del cisne. Y en el caso de Dan Simmons, si soy capaz de encontrarlo, porque para los nombres soy un desastre. Internet nunca quiere ser mi amigo. No sé de cuál me hablas, la verdad. Es uno sobre ajedrecistas, que salen nazis también. Evidentemente aquí no lo voy a encontrar. Dame un segundín. Si no, esto luego recortamos, que para eso habrá edición. Los vampiros de la mente. Los vampiros de la mente. Correcto. Yo iba solo a mencionar que sobre lo que estaba diciendo Román, solo por dar un pequeño apunte, yo creo que por ser un entorno tan puro es proclive a que se lleven a cabo investigaciones científicas también, que por eso hay tantas bases, no es casualidad, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, por mis estudios, yo recuerdo que hubo una beca porque cuando empezaba a desarrollarse y a optimizarse el sistema de GPS, la mejor forma de cuadrar el GPS, es decir, de que fuese todavía mucho más fiable la posición, como dices ahora, error estás por lo menos a 100 metros de error, ¿no? Pues para que ese error se vaya recortando lo más posible y te puedan geoposicionar con tu dispositivo lo más ajustadamente posible, las pruebas se hacían allí, en esos entornos, que es donde, y bueno, recuerdo pues, lo mismo, el tema de la capa de ozono y todo esto, es allí donde se investiga porque es donde hay mejor visibilidad y donde el entorno está, obviamente es todo más, o sea, ahí no hay contaminación ninguna, ¿no? Eso también invita a que la ciencia, de momento, a que la ciencia se haya movido también por esos lados y haya desarrollado también una mística con respecto a la ciencia, como hablábamos. Pues por un lado está dentro de las montañas de la locura que mencionamos, que ojalá algún día Guillermo del Toro se anime a hacer la peli. Estamos hablando de científicos, ¿no? Y la cosa, lo mismo, es la misma estación, ¿no? Y un extraño descubrimiento,
tema extraterrestre, ¿no? Y un perrillo por ahí corriendo. Sí, sí, además, al hilo de la cosa, no sé si fue hace 3 o 4 años, también encontraron un rectángulo cortado en el hielo, ahí en una zona de la Antártida, como si alguien hubiese llegado, hubiese cortado al láser un bloque enorme, de tamaño creo que era de una piscina, y se lo hubiese llevado a su casa. Pues nada. Y se encuentran, es que hay muchas referencias sobre, tanto, a ver, la fotografía luego es un poco engañosa, pero sí que hay muchas referencias sobre extraños ángulos o sobre cosas con ángulos demasiado perfectos para ser parte de la naturaleza. Es de lo que se ha sospechado siempre, más que decir, bueno, no, lo que pasa es que tiene ángulos que a lo mejor la naturaleza hay tantos ángulos tan perfectos, a lo mejor no podrían ser, quiero decir, un corte tan transversal en el hielo que de repente tiene una forma geométrica encima reconocida por nosotros, que la naturaleza no sabe de rectángulos. No sabe y no le interesa, no tiene ninguna necesidad. De eso hablaremos luego cuando hablemos de los océanos. No, pues estupendo. Pero sí quería remitirme un poco al tema de lo que fueron sobre el terror que al final me pongo a divagar y me pierdo, por favor, atarme en corto. Y Vicente, recuerda que he venido para que hables tú, o sea, que ponte las pilas. No lo conseguirás. Sí, estoy seguro de sí. Al final, el tema de la novela del terror, con los 2 buques, el Erebus y el terror, fue para intentar descubrir o abrir el paso del noroeste. Exacto. Ya había habido alguna expedición previa, luego enviaron esto, que fue un desastre, creo que se localizaron ahora en 2014, el Erebus se localizó hace poco, la historia se sabe más o menos, a medias. Habían encontrado, luego creo que es que tengo por aquí datos, en 1852 descubrieron el estrecho de Smith, que lo descubrió Sir Edward August Inglefield, que por fin tenía un paso norte, y a partir de los descubrimientos de los pasos del norte ya se lanzó la carrera por los polos. Primero fue por el polo norte, porque era bastante más asequible y porque ya tenían varios caminos hasta allí. Fueron más de una treintena de expediciones y lo que pasó fue que hubo mentiras totalmente descaradas. Aquí me viene una expedición en un globo. Es que es maravilloso. O sea, quiero decir, tú ahora no convences a alguien de que se suba a un globo y dices, ¿a que no te vuelan la Antártida en globo? Pues no, probablemente no. Se fue un globo, cayó el globo al hielo, la expedición estaba compuesta por 3 hombres, los 3 hombres me imagino que recogieron el globo y continuaron a pie, encontraron sus cuerpos 30, 40 años después, y la última anotación en su diario, y aquí es porque lo que hablamos de héroes, el tal André escribe, la moral permanece alta. Quiero decir, 3 tipos en el Polo Norte se han caído del globo en medio del hielo, han recogido el globo, se han puesto a caminar y han dicho hasta donde lleguemos. Y su última anotación es la moral permanece alta. Es que es maravilloso. Es maravilloso, es la figura del explorador que hablábamos al principio. Claro, pero luego tienes el caso contrario, porque por ejemplo en la Antártida sí fue un poco más noble. En el Polo Norte, por lo que se ve, compitieron 2 americanos, Frederick Cook y Navy Robert Peary, y ninguno llegó. Quiero decir, los 2 volvieron presumiendo de que habían llegado hasta el punto culmine del Polo Norte y ninguno llegó. Por lo que se ve, regresaron simultáneamente en 2 expediciones distintas, afirmando los 2 que habían sido los pioneros, los primeros. Una parte desde Canadá, otra parte de tal. Uno, por lo que se ve, según las anotaciones de su diario y las distancias recorridas, tenía que haber hecho más de 130 kilómetros en un día más de 30 kilómetros en un día o al día, sin pernotar y en línea recta, para haber llegado hasta donde dijo que llegó. Que luego se descubrió, evidentemente, que era falso. Luego fue Cook, esto fue Peary. Luego fue Cook, que partió de Groenlandia, afirmó haber llegado al polo, fue recibido como un héroe, y el otro, a Peary, encontró la mentira, porque ya conocía aquella zona, aunque no hubiese, destruyó la reputación de Cook y consiguió que le reconociesen a él todavía más. Ahora, un siglo después, los estudios demuestran, ya te digo, que por distancia, tanto por material como por distancia, que fue imposible que ninguno de los 2 llegase al Polo Norte. Quiero decir, al punto que ellos presumían, se habían quedado, pues creo que 50, 60, 100 kilómetros antes. Para que veas que todo esto se movía en fantasmadas, en imposturas. Tengo aquí las afirmaciones, las ponía en duda porque ninguno, ojo a esto, eran 6 hombres, ninguno de los 6 tenía conocimientos de navegación que pudiera confirmar independientemente de su posición.
Las distancias y velocidades del viaje que afirmó haber conseguido para volver son 3 veces más grandes de las que tardó en realidad. Y el seguimiento de un itinerario de ida y vuelta por una ruta directa, la única forma posible en que podría haber viajado para llegar, era contradicha por uno de sus compañeros. Luego ya publicaron el diario original y se descubrió evidentemente que era todo falso. Y ya te digo, ahora se da por hecho que ninguno lo alcanzó. Ya te digo, para ponerse un poco en contexto, porque yo creo que la historia de Amundsen y de Falcon Scott es un poco más conocida por el general, pero ya digo, no sé cómo veis este tema. Ya te digo, en contraposición el tipo de los 3 tipos estos del globo, titanes, a estos que dijeron, andaron 3 metros y dijeron, pues yo creo que aquí haz una foto con la bandera que ya estamos. Sí, yo creo que se pusieron de acuerdo, se encontraron allí y dirían, mira, aquí hace mucho frío, vámonos a tomarnos una cerveza y decimos que hemos llegado al punto y ya está. Y encima se le recibían con honores, porque aquellas expediciones se anunciaba bombo y platillo. Claro, es que luego eso te hace pensar en todas esas expediciones que se harían en esas épocas, ¿por qué no? A lo mejor la mayoría eran mentira. Si esto pasa en el polo, claro, es que no había otra manera de comprobar. Allá al final uno se desmintió al otro le quitó la fachada tal, uno de los propios compañeros, las comprobaciones por el diario de los que sospechaban tal, pero realmente hasta ahora, comprobando distancias tal, no se ha podido decir, no han llegado, hasta hace 20 años que dijeron, no llegó ninguno de los dos. Pero en aquel momento tú defiendes tu teoría, tú traes una foto como si te la has hecho en la luna. Igual. Lo que pasa es que también es cierto que había un filtro importante que era que probablemente si no te salían las cosas bien te fueses a morir. Eso era un buen filtro, sí. Sobre todo estos que fueron en globo, porque en otro medio no sé, pero en globo está contado la cantidad de combustible que le puedes dar, los víveres, lo que aguanta, la presión del aire, ¿no? Sobre todo con las tormentas que se dan ahí, o sea, que vamos, que igual tenían asumido que en un momento dado caían y donde caigamos nos ponemos a andar para adelante. Sí, el heroísmo que tú le ves, Román, yo también lo veo, el romanticismo, ¿no? Que pasa mucho con el mundo de la montaña, ¿no? Esas ganas de explorar lo inexplorado y jugarte la vida, ¿no? Es que además llega un punto donde sabes que el punto de no retorno es el que te exige decir, y tú tienes que estar mentalmente preparado para el punto de no retorno, porque ahí te vienes abajo o ya dices, vamos a andar un poco más. Y al final viene a ser como el reto de los vagos es, vamos a leer un capítulo más antes de dormirnos. Pues los héroes dicen, vamos a caminar 100 kilómetros más, a ver qué pasa. A ver qué hay allá. Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? La situación de esas personas cuando están ahí en un punto de no retorno, de decir, camino un poco más hacia allá, igual no muero hoy, muero mañana, pero voy a ver qué hay, o a ver si encuentro algo, alguien. Cuidado, ¿eh? Esa situación tiene que ser de tenerlo todo perdido. Yo lo veo como un tema de preparación mental. Tú en tu cabeza sabías que existía una posibilidad de no volver. Sí. Ahora mismo no creo que a nadie de los que vayan a ningún sitio, ni siquiera los exploradores actuales del siglo XXI, se planteen ir a algún lado con la posibilidad de no regresar o de morir. Antes era lo normal. Claro, hoy en día es justo lo que decía Román, no quiero adelantar el tema porque no quiero saltar, pero eso pasa en el mundo de la montaña. De hecho, ha habido un caso ahora, no sé si lo habéis seguido, el de los 2 checos que se han quedado en Nepal atrapados y no podían bajar. Y han estado ahí cuidando el GPS y estaban esperando un milagro o morir. Cuando tú subes la montaña, o sea, los ratios de muerte en las montañas son pues está desde la Annapurna al K2, que es que pues, 1 de cada 4 palma, y los ratios de los 14-8000 son, pues no sé si eran 1 de cada 10, creo, que ha muerto. De los que han hecho cima, porque las expediciones que llegan al campamento y dicen, bueno, va a ser que no. De los que intentan ya coronar, han coronado, y los que el ratio coronador con respecto a muerto, joder, es espectacular, ¿no? Y sigue ese romance, porque el que va a la montaña sabe que y constantemente mueren. Y estos 2 checos se han salvado, creo que fue, no sé si fue ayer o hoy, que han ayer, yo vi la noticia ayer. Pues ayer hubo un momento en el que el tiempo les iba a bajar, pero ahí podían haberse quedado, como tantos otros. Sí. Pues justo sobre lo que decía Román, que estaba pensando, ¿no? Y quizás sea buen momento para no quedarnos anclados en el hielo y seguir explorando, que tenemos mucho que ver hoy. Era eso que decía Román de que en el hielo y en la Antártida, ¿no? Quizá una vez esos fueron uno de los pulmones del mundo, ¿no? Uno de los pulmones del mundo que yo creo que está comprobado que fue un vergel y que ahora no hay Dios que no vaya sin su cubo y su toalla, es Egipto.
Egipto hace, pues no sé si fueron 4.000, 5.000 años, era un oasis, era un vergel. Se habla, de hecho, hay mucha mitología, ahora nos lo dirá Vicen, de que existen lagunas y ríos que van por debajo del Sáhara alimentando toda esa zona, ¿no? ¿Qué esconde Egipto? Si pudiésemos quitar toda esa arena, ¿se puede considerar inexplorado? ¿Qué hubo ahí antes? El hombre teme al tiempo, el tiempo teme a las pirámides y a día de hoy todavía no sabemos quién puso esos o quién construyó esas monstruosidades de construcciones, esos ladrillos de toneladas y toneladas. Y de este tema, pues, Vicen, creo que eres el que mejor te has documentado, es uno de tus temas estrella. Vale, presión. No, has estado allí. De momento, Bueno, creo que sí. eres el único que ha pisado Sí. Giza. He pisado las arenas, sí. Me voy a salir un poco de lo que estamos hablando, de los sitios inexplorados y quizá un poco de lo que tú has comentado, porque yo cuando hablamos de tocar Egipto, pues pensé en que igual meter un poco con calzador aquí este tema sería de sitios descubiertos o redescubiertos recientemente, más que hablar de esas lagunas subterráneas y todo eso, ¿vale? Igual te decepciona un poco los... No, simplemente me servía como empalme con respecto a lo que decía Román Vale. de que el mundo ha cambiado, de que hay muchas cosas que no sabemos, de antes lo que era un oasis ahora no lo es, y todo lo que hay descubierto, o sea, todo lo que hubo una vez y ahora redescubrimos, por así decirlo, que Sí, fue... Además, las ciudades egipcias son relativamente recientes en comparación por ejemplo, lo que hablábamos de las capas de hielo y demás, y sin embargo están tapadas por arena y son de ayer. sí. Pues por ahí va un poco el tema de lo que yo había mirado. Siempre se habla del país de los faraones que posiblemente no se haya descubierto ni el 30% de lo que esconden las arenas. Yo voy a nombrar solo dos casos de mucha importancia, eso sí, que se han descubierto en lo que va de año. O sea, son descubiertos de hace meses. Son de 2021, por si alguien nos escucha en el futuro. Y bueno, el primero nos vamos al Bajo Egipto, lo que sería el norte del país. Allí en Memphis, que era la antigua capital del Imperio Antiguo, tenemos la necrópolis de Saqqara, en la cual hay diferentes construcciones. Seguramente os viene a la imagen la pirámide escalonada, que fue construida hace 4.700 años, ahí es nada. Es una amplia zona que está situada a 30 a 40 kilómetros del Cairo. Y en enero de este mismo año las autoridades anunciaron el descubrimiento de los restos del templo funerario de la reina Narat. Numerosas piezas arqueológicas, 3 almacenes de adobe, 52 pozos con 10 o 12 metros de profundidad, más de 50 ataúdes de madera de hace unos 3.000 años y un impresionante papiro de 4 metros con el capítulo 7 del Libro de los Muertos. ¿Vale? Eso se sale un poco de lo que estamos tocando, pero es una pequeña cápsula en el tiempo, más reciente, eso sí. Y ahora nos iríamos un poquito más al sur, a Luxor. Según informó Zahi Hawass, el arqueólogo más renombrado y mediático de Egipto, dijo que se trata del descubrimiento más importante desde que fue desenterrada la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, allá por 1922. Zahi Hawass, para quien no sepa quién es el mandamás de todo lo que se refiere a antigüedades egipcias. Era ministro de Cultura y Antigüedades, un pequeño sinvergüencilla, si me permites, ¿eh? Sí, ahora comentaré alguna cosa sobre él. Pero bueno, era el que partía el bacalao allí en Egipto. Si alguna noticia o algún caso o alguna expedición quería hacer una excavación, si él no daba el permiso, no había nada que hacer. Seguro lo recordaréis de documentales porque siempre va con un sombrero a lo Indiana Jones, camisa vaquera, el tío muy moreno. Bueno, pues anunció que buscando un templo funerario de Tutankamón, precisamente, descubrieron la ciudad perdida de Luxor, o la ciudad dorada, o el ascenso de Atón, por nombres no será, vinculada al rey Amenhotep III o Amenofis III, que es lo mismo. Este buen hombre era el padre de Akenatón, que igual os suena más, perteneciente a la dinastía 18 del Imperio Nuevo. Pues bien, según el propio Hawass, fue un asentamiento administrativo industrial muy grande en la orilla occidental de Luxor. La ciudad data de al menos 3.500 años. Como estaba totalmente enterrada, está en un estado bueno de conservación. Se han encontrado complejos con habitaciones llenas de objetos de la vida cotidiana.
Según el director de la misión, las capas arqueológicas han permanecido intactas durante miles de años, como si los antiguos residentes las hubieran dejado ayer. Solo se ha descubierto una parte de la ciudad, eso sí, pero en ella se han encontrado diferentes construcciones, calles flanqueadas con muros de hasta 3 metros de alturas, talleres, hornos, casas de ladrillo, herramientas, muy importante, ladrillos de adobe con el cartucho de Amenhotep III, que eso puede ser muy bueno para dar una datación. Y según los datos históricos, esta ciudad tuvo al menos 3 palacios reales y, bueno, las excavaciones van a continuar mucho tiempo. De hecho, ya llevan mucho tiempo, aunque se haya dado a conocer ahora, y seguramente solo sea la punta del iceberg. Y poniéndome en plan malote, como comentaba BJ sobre Hawass, yo lanzo una pregunta. ¿Es casualidad que estos descubrimientos salgan a la luz justo cuando se acaba de hacer el impresionante traslado de las momias al nuevo Museo del Cairo? Porque ya os digo que nada es casual en Egipto. Y si alguien sabe dosificar bien las noticias, ese es el amigo Hawass. Un comercial de toda la vida, ¿no? Sí, mira, voy a comentar un caso curioso, que esto si queréis lo metemos o no lo metemos aquí. Micerinos, el faraón Micerinos es, digamos, de las tres pirámides que se nos vienen a la cabeza en la meseta de Giza, sería la pequeñita, ¿vale? Es un faraón de la cuarta dinastía, o sea, ya nos vamos a 4.000 años. Pues vámonos en el tiempo a 1838. De Alejandría partió una goleta con destino a Londres. Muy raro que los ingleses se llevaran antigüedades, ¿vale? Pues rarísimo. Pues la goleta se vio sorprendida por un temporal y terminó como Bob Esponja en el fondo del mar. Vale, pues en la bodega iba el sarcófago del faraón Micerinos. Sin momia, eso sí, porque había sido saqueado. Se trataba, eso sí, de una pieza de basalto negra decorada de muchísimo valor. Hay muchas hipótesis sobre la ubicación real de donde estaría la goleta, pero la que más peso tiene dice que estaría frente a las costas murcianas. O sea que la tendríamos muy cerquita. Y otra curiosidad, hablando de Micerinos y hablando de los ingleses. Cuando se descubrió el sarcófago en la pirámide, también había otro ataúd. Este era más discreto, era de madera y tenía dentro un inquilino, porque el del faraón estaba vacío. Había sido saqueado. Pues bien, los ingleses lo expusieron erróneamente o no en el British como si fuera la momia del propio faraón, con un par. Luego, años después, se ha descubierto que el inquilino era 2.000 años más joven. Casi nada. Hay que vender entradas. Hay que vender entradas. Egipto funciona bien gracias al turismo. Se paró de golpe con las revueltas de la primavera árabe. Ahora estaba relanzándose poco a poco otra vez. Estaba volviendo a haber viajes, más expediciones. Se frenó otra vez con el tema del coronavirus y ahora le quieren volver a dar un poco de vidilla con la apertura del nuevo museo, que es impresionante. Y claro, si esto te lo meten con alguna nueva noticia de descubrimientos tan importantes como son estos, pues entonces tenemos Egipto para rato. Yo quería decir que este Hawass, cada vez que habla, yo creo que siempre dice lo mismo, ¿no? Acabamos de hacer el descubrimiento más importante desde... Sí, siempre. Desde el que anuncié yo. Llevan anunciando el descubrimiento de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio 50 años. Y siguen diciendo que lo van a encontrar. Ahí siguen ellos. Sí, pero es verdad que la cadencia de noticias es la que les interesa al final a ellos. Pues sí. Tú puedes empezar a excavar de hace 10 años y lo primero que puedes mostrar a lo mejor es ahora. Sí, eso sí es verdad. Porque el tema de la arqueología es desesperantemente lento. Sí, además tienen que parar. El proyecto de Yehuti, que es un proyecto español, creo que son 20 años ya excavando. Pero tienen un tiempo, no sé, unos meses, no sé cómo funciona allí el tema. Pero van unos meses. Hay licencias, el proyecto tiene una fecha de caducidad, y luego tienes licencias también que tienes que solicitar para poder no estar. O sea, que puedes dejarlo casi desenterrado y que te lleguen y te digan a tu casa. Se acabó. Hasta el año que viene y ya veremos. O te lo desentierra luego otro y se lleva el mérito. Sí, es literal, ¿eh? Sí. Allí funciona mucho también eso. Yo creo que del dinero que dispongas, yo creo que también influye en que te dejen o no te dejen hacer ciertas cosas. Y luego con Egipto habría que hacer mención a algo que salió en el último programa del cine de posesiones,
que lo comentó Demian, que sería la peli de Stargate, ¿no? Sí. Esa puerta estelar en las pirámides. Película. Y que, bueno, pensamos que tiene también una base real, ¿verdad? Sí, totalmente. Pues la alineación de las pirámides, tanto aquí como las mayas, como las incas, hay una especie de relación con el mapa de las estrellas. Así que es verdad que hay cosas que están relativamente documentadas. Sí, lo que pasa es que también hay mucha teoría que se ha sacado después, porque es muy fácil ver desde el aire las 3 pirámides, y ahora mirar al cielo y decir, ostras, el cinturón de Orión aquí tiene 3 estrellas que tienen la misma posición. Que es muy fácil enlazarlo, pero al final son teorías, yo creo, ¿no? Porque igual hace 4.000 años, no lo sé, ¿eh? Hace 4.500 años no estaban en la misma posición esas estrellas, o sí, no lo sé. Yo soy... No, ahí tienes razón. Es que no lo sé. También es verdad que el conocimiento de las estrellas, sobre todo en el tema de Sudamérica y de Mesoamérica, tenían un conocimiento de las estrellas brutal, y del cielo y de la astronomía. Sí, En los egipcios creo que también, pero no lo dominaban tanto. Pero quiero decir, porque era su referencia para todo. Para todo, cultivos, para todo. Y a ver, quiero decir, yo aquí me tengo que quitar el disfraz. Yo sé que no es así, pero a mí lo que me gustaría es que esta civilización que está dormida y aletargada bajo la Antártida fuese la que en su momento fue dejando miguitas de pan con forma de planos de arquitectura por ahí para decir, vamos a dejar este aquí de pirámides, este aquí de otras pirámides, este aquí de otras pirámides. Lo fueron encontrando después y de ahí los paralelismos. Eso sería lo bonito para mí, que no va a suceder, evidentemente. Molaría. Pero qué Egipto ni qué Egipto, si eso no tiene nada que ver con el programa que estamos haciendo. Anda, aparta y aprende del maestro. Voy a leer una cosita que ha escrito C.G. Demian. Eso sí, ponme un poquito de música. La humanidad siempre ha tenido una fascinación especial por lo desconocido. Quizá porque precisamente lo que no conocemos despierte nuestra imaginación. ¿Quién no ha fantaseado de niño y de no tan niño con la idea de convertirse en astronauta o en un Indiana Jones? Claro que la vida luego nos pone en nuestro sitio y esos sueños quedan olvidados para la mayoría. Aunque siempre hay excepciones. Como si no hubiera podido alcanzar el hombre las cumbres más altas, los lugares más fríos de la Tierra o salir al espacio. Sin embargo, hubo un momento en el que todos esos hitos se antojaban prácticamente inalcanzables. Pero para todo lo que se nos niega, contamos con nuestra imaginación. Porque donde las capacidades técnicas no alcanza, la mente inventa realidades improbables. No hay más que dar un repaso a la literatura de los siglos XIX y XX, época de desafíos y descubrimientos. Títulos como Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, o Las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft, son buena prueba de ello. Otro ejemplo de ello es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, donde se narra el viaje que Marlowe, el personaje protagonista, hace por un río del Congo en busca de Kurt, un agente comercial que al parecer se ha vuelto loco. Historia que sería homenajeada más tarde en el cine en Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. En mi opinión, si hablamos de lugares inexplorados, existen 3 grandes retos en los que todavía estamos en las fases preliminares de la exploración. El primero se halla en las profundidades de los océanos. Novelas como 20.000 leguas de viaje submarino de Verne, o la película Abyss, que sería novelada por Orson Scott Card, son buenos ejemplos paradigmáticos de nuestra atracción por el fondo marino. Lovecraft dedicó un montón de relatos a los seres que se esconden ahí abajo, donde también podríamos encontrar continentes perdidos como la mitológica Atlántida o Lemuria. El segundo desafío de la humanidad es el espacio. La ciencia ficción es una cantera inagotable de historias en las que se explora la inmensidad del universo. Este género seguramente siga vigente durante muchos siglos porque el universo es un lugar inabarcable, ciclópeo, como diría el de Providence. Si hacemos un poco de memoria acerca de las novelas espaciales,
A muchos nos vendrá a la cabeza, en primer lugar, la monolítica 2001, una odisea del espacio. Aquí cine y literatura se unieron para crear una historia única, en la que el descubrimiento va más allá del simple terreno, sino que avanza por los caminos de la evolución, la consciencia y el espíritu. También podríamos citar la inolvidable Alien, en la que la exploración del espacio viaja de la mano de la ambición humana. El tercero, pero no menos aterrador y desconocido, es nuestra propia mente. Tal vez sea este el lugar que más miedo nos produzca porque proviene de nosotros mismos. Es nuestra esencia y sin embargo es casi un desconocido. En la materia gris se puede ocultar todo un universo. El cerebro es como una de esas casas de fantasías, más grandes por dentro que por fuera. Títulos como Misery de Stephen King, After Dark de Haruki Murakami o Sandman de Neil Gaiman son ejemplos de historias que tratan esta temática. Es difícil saber cuántas cosas pueden salir de esa chistera. ¿Quién sabe? Incluso un conejo blanco. Y si seguimos al conejo blanco, llegaremos a obras como Alicia en el País de las Maravillas o la archiconocida saga cinematográfica Matrix. Aunque creo que nadie ha abordado tan directamente el tema como Christopher Nolan lo ha hecho en su filmografía. Films como Memento u Origen exploran la psique humana hasta retorcerla como el tiempo al acercarse a un agujero negro. En lo desconocido puede existir cualquier cosa, igual que en una pesadilla, porque en cierto modo eso es lo que es. El miedo proviene muchas veces del desconocimiento y a través de él se desata la imaginación. Es un ciclo en el que no es posible encontrar principio ni fin. Se retroalimentan formando una rueda bien engrasada que inventa y a la vez alienta a nuestra ansia por descubrir. Territorio cómic. Bienvenida y bienvenido a todo el mundo a la sección de cómic de Territorio Extrañer. Como bien sabéis, la temática escogida en este programa tiene que ver con los territorios y los lugares inexplorados. Como habitualmente vengo haciendo en esta sección, me gustaría hablaros de algunos títulos en concreto en los que va a tener lugar una diferente exploración de territorios. Bien porque son lugares que no se conocían anteriormente, bien porque son lugares en los que un personaje está en una realidad y en otra realidad, o en diferentes circunstancias. En primer lugar, me gustaría hablaros de un primer tomo de la editorial Yermo llamado Conquistas. Esto es una colección que en el mercado de cómic franco-belga ya lleva publicados varios volúmenes y aquí en España ahora mismo solamente he publicado un tomo con 2 arcos argumentales completos, es decir, con 2 historias. En este cómic en concreto, lo que se nos viene a contar es que la humanidad, por diferentes razones, ha tenido que abandonar la Tierra en busca de nuevos planetas que colonizar. Y por lo tanto lo que vamos a hacer en cada una de las aventuras de este tomo es seguir a un grupo diferente de humanos en la exploración de ese territorio desconocido. Por una parte tendremos, por ejemplo, un contingente de naves que en la exploración de un nuevo planeta se encontrará con una superficie que puede ser habitable, efectivamente, pero que está en unas condiciones de difícil adaptación por cuanto a la temperatura bastante fría. Y además de eso, obviamente, tanto en esta aventura como en la otra que tiene lugar en un planeta donde hay una importante presencia del elemento del agua, hay que adaptarse a la existencia de vida alienígena. Es decir, aquí hay que tener presente que los humanos van buscando planetas para ellos, sí, pero eso no quiere decir que sean planetas que estén desprovistos de civilización. Así, por lo tanto, se producen las circunstancias propias de los choques, o bien con el contacto directo con la raza alienígena, en el caso de los que si se produce una interacción entre los humanos y los alienígenas, o bien en otros supuestos en los que, como en la historia relacionada con este planeta donde hay una presencia de agua,
Los humanos se encontrarán con restos arqueológicos de la civilización que había antes y por lo tanto poco a poco irán descubriendo la vinculación de esta con unas criaturas marinas gigantescas que habitan los mares y océanos. Este es un caso de una exploración de un territorio totalmente desconocido para la civilización humana y que en busca de un nuevo lugar en el que asentarse termina dando con estas localizaciones. Esto es en cuanto a un territorio inexplorado por completo. Ahora bien, se me viene a la cabeza otro arco argumental de una colección de cómics del juez Dredd que fue publicada, en este caso, no por la editorial 2000 AD, que es la que publica la historia en el Reino Unido, sino por otra editorial americana y que aquí en España nos trajo Ediciones Kraken. En esta colección llamada Megacity Zero, asistimos a un hecho insólito y es que el juez Dredd, nada más empezar la historia, se despertará en un páramo verde, que eso ya es un choque considerable porque si sois habituales de las aventuras del juez Dredd, sabréis que en Megacity 1 no hay prácticamente vegetación más allá de la ciudad. Estamos hablando de una mega urbe superpoblada con una alta tasa de paro y criminalidad y por lo tanto, tanto la ciudad como lo que hay fuera de ella, conocida como el páramo, que sufrió las consecuencias de una guerra apocalíptica y nuclear, pues nos encontramos precisamente con unas tierras que son inhabitables y que se caracterizan porque sí que hay seres humanos y mutantes viviendo en ellas, pero no hay vegetación. Pues bien, imaginaos el choque que se produce en este caso cuando el juez Dredd despierta en un escenario de ese tipo y donde también se da cuenta de que donde debería estar la Megacity 1, su ciudad y el lugar donde él prácticamente está arraigado como defensor de la ley, no hay lugar que defender. Por si esto no fuera poco, se dará la circunstancia de que Dredd llegará a un lugar que es lo más parecido a la civilización que puede descubrir en el lugar en el que se encuentra y ahí lo más característico es que directamente no hay ley. Es decir, ya sabéis todos que el juez Dredd, tanto si habéis leído los cómics como si no, es el adalid de la justicia, es el juez, jurado y verdugo y administra la justicia rápida y por lo tanto la base de su existencia es que él fue prácticamente concebido y criado para ser una persona que hiciera cumplir la ley. Así que fijaros en la circunstancia que se da cuando este personaje se encuentra en un entorno donde no hay ley. Es por lo tanto un territorio totalmente inexplorado para él, si bien en otra realidad o al menos en otro escenario distinto, y esto es algo que no quiero aventuraros mucho porque es un cómic donde la gracia está en descubrirlo y para ello animo a leer esa serie de cómics, ¿no? En el sentido de que podréis ir descubriendo más cosas y al mismo tiempo haréis los descubrimientos junto con el personaje del juez Dredd, ¿no? Por otra parte, también me gustaría hablar de algo parecido en este sentido porque hace muy poquito tiempo la editorial Panini Comics, que es la que publica en España la mayoría de las licencias del cómic americano de Marvel, salvo alguna cosa aislada, y sacó un tomo recopilatorio del personaje de Conan llamado Conan What If. Esto es lo que significa en el universo de Marvel, son historias que habitualmente se alejan mucho de las series regulares de los personajes, es decir, podemos tener la colección de Conan, pero Conan realmente vive su historia en su época, en la Edad Viboria y prácticamente en todas las localizaciones propias del mundo que creó Robert Howard. Hay que tener presente que en este cómic en concreto, la particularidad de las historias que van a tener como protagonista Conan tiene el efecto, por así decirlo, de interés en el hecho de que, por ejemplo, Conan va a visitar, desaparecerá su realidad y por una serie de sucesos relacionados con la magia y demás, terminará en Nueva York de hace unas décadas. Por lo tanto, ya estáis viendo que para Conan también es un choque drástico, incluso dramático. ¿Por qué? Porque se encuentra de pronto en una realidad donde todo parece futurista, donde a él un taxi, por ejemplo, le parece un dragón mecánico, donde los policías, mediante el uso de las armas de fuego, le parecen chamanes o hechiceros, y eso produce situaciones de las más curiosas, ¿no? Así que, por lo tanto, nos encontramos también con un caso en el que, como ya decía, un personaje del clásico del mundo de los cómics como Conan también se encontrará en un territorio totalmente inexplorado, en otra realidad, totalmente ajena a la suya. Y siguiendo con ese mismo argumento, en este tomo de Panini que ya decía, también hay otra historia en la que Conan precisamente no consigue volver a su realidad y por lo tanto se intenta adaptar un poco a Nueva York en la que se ve forzosamente obligado a subsistir, ¿no? Efectivamente ahí, como podréis imaginar, terminar haciendo lo que mejor se le da, ¿no? Que es ser un bárbaro. En este caso en concreto, conseguir armar una organización de criminales, de ladrones, irán saqueando, robando, etc.
Pero es que ese no es el único encuentro que tendrá Conan con personajes del universo de Marvel, porque también, a la inversa, serán otros personajes clásicos, como por ejemplo Thor o Lobezno, los que, en función de diversas circunstancias también, terminarán en la época de Conan. Así que también os podréis imaginar el contraste cuando, por ejemplo, Thor, que en el viaje pierde la memoria, tendrá que averiguar no solamente dónde está, sino su propia identidad, por lo que ya no solamente es que se encuentra ante un territorio inexplorado, sino que tampoco se conoce a sí mismo. Y en esta historia en concreto será Conan el personaje que tendrá que ayudarle a descubrir más sobre el mismo. Y un poco de manera similar pasa algo parecido con la historia de Lobezno. Es verdad que Lobezno sí sabe quién es y recuerda su pasado, pero sí que es verdad que en esta historia en concreto terminará también en la época de Conan y se enfrentará a él, de hecho, ¿no? Ahora habrá una serie de sucesos que llevarán a que los dos personajes se encuentren enfrentados, a pesar de ser, como bien sabéis, ser humanos honorables, ¿no? Se pueden producir de diferentes circunstancias este tipo de sucesos. Muy bien, ya digo que el tema de la exploración de los territorios muchas veces se puede analizar desde diversas posturas, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza otro cómic llamado Brindil, que aquí en España ha publicado la editorial Nuevo 9, en función del cual nos encontramos con una chica que aparece despierta en un mundo de fantasía en el que tampoco conoce nada y en el que todo resulta totalmente extraño. Es verdad que a lo largo del cómic se irá explicando la relación que tiene Brindil con este universo, ¿no? Con este mundo en el que ha aparecido y poco a poco irá encontrando su motivación, su camino, ¿no? En ese sentido hay que decir que es un cómic de fantasía donde también nos encontramos nosotros conociendo un mundo nuevo al mismo tiempo que lo hace el personaje. Y así de esa manera nos encontramos con la circunstancia agradable de que al mismo tiempo que ese personaje está intentando descubrir algo de un mundo nuevo, el lector también se encuentra en esa misma tesitura, ¿no? Intentando precisamente conocer el entorno y otra serie de cosas que son totalmente ajenas, pero que en este sentido pueden ser totalmente beneficiosas. Un poco en esa misma línea nos encontramos con una trilogía llamada Nils, que puede que ya haya comentado en otra sección de Territorio Extrañer y cómic. Es una trilogía relacionada con la mitología. En esta trilogía nos encontramos con un personaje llamado Nils, precisamente, que vive en un mundo donde prácticamente no hay vida. Sí, existen los dioses, nos encontramos con que también existen unas criaturas y también hay mucha tecnología. En ese aspecto es una historia que mezcla la mitología con la ecología y también la estética steampunk. La particularidad aquí de que se explora un territorio nuevo es que Nils entrará en contacto con el reino de las diosas. En esta historia en concreto son varias diosas las que, por así decirlo, orquestan el destino de los personajes humanos y al mismo tiempo que intenta descubrir por qué no existe prácticamente ya la vida en el mundo y por qué poco a poco se está extinguiendo, Nils se encontrará con este mundo en el cual también irá explorando los territorios, en el sentido de que también aparece en algo que es totalmente diferente y nuevo para él, porque al mismo tiempo que irá descubriendo cosas de su propia naturaleza como vínculo entre los humanos y las diosas, nosotros también estaremos asistiendo precisamente a una historia donde, a raíz de la mitología que nos van contando y de una serie de sucesos que tendrán lugar en cada uno de los arcos argumentales de esta trilogía, iremos descubriendo poco a poco eso. Muy bien, quiero también destacar otra obra de un territorio que para nosotros es inexplorado, pero que guarda muchas semejanzas con la serie de Westworld. Es un cómic que también es bastante antiguo, llamado Memoria, que aquí en España publicó Ponent. En este cómic, el gancho es que nos encontramos con dos realidades, porque por un lado están las personas que, como nosotros, viven su día a día, pero que también necesitan cierta evasión de su entorno. ¿Cómo lo lograrán? Pues a través de una serie de maquinaria que, tal como sucedía en Westworld, de una manera un tanto diferente, aquí conseguirán también acceder a un reino de realidad virtual en el que irán viviendo otra existencia. Claro, en esta historia la parte puntillosa, la parte de gran interés está en que habrá personajes de esos que han sido creados para el divertimento de los demás, pero habrá esos personajes de ficción que poco a poco irán siendo conscientes de su vida, de su existencia y de que el mundo en el que ellos creen que estaban viviendo y donde habían estado viviendo toda su vida no es realmente su mundo, sino que es una creación totalmente ficticia para el divertimento de otras personas. Por lo tanto, en ese caso se produce esa situación en la que poco a poco van cobrando conciencia de sí mismos y de otras realidades y por lo tanto cuando alguno de esos personajes creados únicamente para un ocio virtual termine en nuestro mundo, también se sentirá en un territorio totalmente inexplorado. Y son más o menos un poco las historias que os puedo recomendar, ¿no? Así que me resulten interesantes en cuanto a la exploración de en cuanto al conocimiento de nuevos lugares y también, por lo tanto, son llamativos, ¿no?
Me queda un último apunte que quizás no es tanto el territorio inexplorado, porque su protagonista sí ha experimentado ya lo que es estar ahí, pero hay un cómic de publicación muy reciente aquí en España llamado Toxic Detective, que nos cuenta la historia de, un personaje protagonista que tiene una enfermedad, con la parte mala de que dicha enfermedad lo que provoca es que no pueda vivir fuera de su casa. Es decir, cualquier exposición a cualquier sustancia tendrá unas graves consecuencias para su organismo, ¿no? En ese aspecto hay que decir que una de las grandes virtudes que nos encontramos con esta obra, con Toxic Detective, es que a través de la vivencia de su protagonista, a través de la vivencia del personaje, en función de lo que tendrá que hacer a lo largo del cómic para poder salir de su casa y poder vivir una especie de aventura a la hora de resolver un misterio, nos encontramos precisamente con este supuesto, en base al cual, como ya decíamos, por así decirlo, un detective que tiene una enfermedad tendrá que vivir en un entorno que es más peligroso para él y un tanto desconocido, porque prácticamente su vida es en su casa. Ya decíamos que estamos en un supuesto en el que, a raíz de una enfermedad que sufre, que no os la digo para que la conozcáis precisamente con la lectura del cómic, porque merece mucho la pena. Es una enfermedad que pocos conocemos, que tiene aquí mucha visibilidad, y en base a la cual vemos que precisamente este personaje que la padece vive encerrado no solamente en su propio cuerpo, sino también en su propia casa. Y por lo tanto, cuando se vea forzado a abandonar su hogar para ir a las calles y buscar a una persona que le importa, tendrá que vivir en un territorio totalmente inexplorado para él, por cuanto todo es una emoción nueva, por cuanto todo es peligroso para él, y en cuanto ahí la gracia está en ver si puede sobrevivir al viaje, si puede desvelar el misterio que necesita y encontrar a esa persona. Y estas son más o menos las recomendaciones que os puedo hacer. Espero que os sean de interés, y cualquier otra duda que podáis tener, no dudéis en hacerlo llegar en forma de comentario, en forma de tweet, en cualquiera de nuestras redes sociales. Y simplemente eso, que espero que todas estas recomendaciones os sean útiles, espero que disfrutéis de la lectura y que hayáis disfrutado del programa, y que os atreváis no solamente a explorar estos territorios extrañers, que son los nuestros, sino que también cualquier otro, ya sea en formato película, en formato serie, libro, cómic, lo que sea. Así que muchas gracias por estar en este territorio que ya para vosotros hace mucho tiempo que dejó de ser inexplorado, y que disfrutéis de la experiencia. Y muchas gracias. Un saludo a todo el mundo. Esto es Territorio Extrañer.